lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro, en tu porvenir, en tu porvenir. El día de hoy tenemos una edición especial de Habla el Pueblo y esta noche los acompaño porque tendremos un programa muy emotivo, muy especial y muy significativo por todo lo que les vamos a contar acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días. Yo tengo que anunciarles, me acompañan en la mesa esta noche Julián Cortés y Harold Alba, y debo en primer lugar agradecerles a ustedes por acompañarnos, saludar a todo el Perú que nos sintoniza a través del canal 11 y el canal 11.1 en HD, en casi todas las ciudades importantes del Perú y a través de las redes sociales quienes nos siguen. Yo debo anunciar esta noche que Ricardo Belmont, el fundador de este canal de televisión, no postulará a la presidencia de la República. Repito, el fundador de RBC, Ricardo Belmont Casinelli, no postulará a la presidencia de la República del Perú, atendiendo a razones de integridad, de honestidad y de consecuencia que explicaremos nosotros esta noche. Vamos a tener un enlace telefónico con Marcos Ibaceta, quien nos va a adelantar qué es lo que ha ocurrido y por qué esta noche anunciamos que se va a producir esto. Es decir, pese a todo lo que se venía produciendo en las calles, en las redes sociales, en las manifestaciones callejeras a favor de la postulación de Ricardo Belmont, hoy debemos comunicarles que ya no postulará obras, sin embargo, y eso lo debo decir ya no solamente como amigo de Ricardo Belmont, sino como parte de este equipo, obras, el espíritu del arbolito y de lo que Ricardo Belmont siempre ha querido hacer por nuestro país, se mantiene más firme que nunca, más fuerte que nunca. Yo debo adelantar e iniciar este programa diciendo que los árboles mueren de pie y los principios no se negocian. De modo que así damos inicio a esta edición especial de Habla el Pueblo. Muy buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches. Bien, tenemos ya en la línea telefónica a don Marcos Ibaceta. Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches. No tengo retorno, no escucho la llamada. Buenas noches. Señor director, se cortó la llamada telefónica. Bueno, en primer lugar, gracias por estar con nosotros, Julián, Harold. ¿Cómo toman esta noticia en primer lugar? Ahora vamos a contarles los pormenores y yo que he sido testigo presencial de varios de estos hechos, voy a contarles también lo que yo he visto. Bueno, yo tengo pocos elementos, me acabo de enterar hará unos 20 minutos, me han informado que Ricardo no va ya como candidato a la presidencia de la República, porque alguien quiso imponerle que sea don Isaac Humala el que presida la lista de los congresistas en esa fórmula de Ricardo Belmont. Y que además eso significaba la puerta abierta para el ingreso de otros etnocaceristas y probablemente gente de Palacio de Gobierno. Yo lo que quiero, Julián, vamos a tener toda esta noche dedicada a abordar este tema. Tenemos ya en línea a Marcos Ibaceta. Marcos, buenas noches. Buenas noches, Luis Alfonso. Marcos, hemos adelantado lo que ahora tú nos vas a contar con más detalle. Marcos formaba parte de la plancha presidencial de el partido que postulaba a Ricardo Belmont a la presidencia de la República, y el día de hoy he hecho el anuncio de que Marcos Ibaceta, Iván Dibós y Ricardo Belmont ya no postularán
a la presidencia de la República. Cuéntanos, Marcos, cuéntale a nuestra audiencia qué es lo que ha ocurrido. Bueno, en primer lugar, fue difícil convencer a Ricardo de que aceptara una postulación porque no teníamos inscrito el partido Obras. Por lo tanto, hubo una oferta de alianza con el partido de este señor Castillo, Siempre Unidos, y donde se establecieron las condiciones. Ricardo salió elegido y le aceptamos formar parte de su plancha con una sola prédica: cambiar el espectro político del país con un lenguaje de honestidad, pero con un comportamiento coherente con ese mensaje de honestidad, porque la lucha contra la corrupción que tanto nos está dañando y corroyendo, precisamente es porque no hay coherencia entre el discurso y el actuar. Y estamos viviendo una anarquía. Todo iba bien, incluso tuvimos un mitin en Los Olivos, donde lanzamos la propuesta del inicio de la gran revolución moral en el país. Pero repentinamente tuvimos reuniones con este señor Castillo y empezó a cambiar toda la regla de juego, porque empezó a proponer cosas vinculadas al nacionalismo, cuando nunca se había hablado de pactos con el nacionalismo. Habló primero de reuniones con Nadine Heredia, luego habló de reuniones con Urresti, habló de reuniones con Isaac Humala, y ofrecía que si aceptábamos una alianza de esa naturaleza y la inclusión de cierta gente que ellos ponían en las listas para el Congreso, que íbamos a tener el Canal 7 a nuestra disposición. La primera pregunta que nos hicimos es incompatible, era incompatible, totalmente incompatible, al menos mi presencia, la presencia de Iván y la presencia de Ricardo, con gente que apuesta por la violencia en el país. Porque ya sabemos del discurso de don Isaac. Él es el coordinador de los frentes regionales, pero también es un operador del etnocacerismo que está vinculando al Movadef dentro de este partido que se llama Partido de la Defensa de los Intereses del Pueblo, me parece. La reacción nuestra fue: ¿qué está sucediendo? Después vino ya el tema de bloquear la inscripción de la plancha presidencial a último momento en el Jurado Nacional de Elecciones. Yo debo, Marcos, contar, porque yo estaba en ese momento con ustedes, que efectivamente, como señalas, el personero del señor Castillo, el señor Manuel Vázquez, un abogado chimbotano, ¿no?, nos bloqueó el acceso al sistema del Jurado Nacional de Elecciones para inscribir la fórmula presidencial. Estábamos introduciendo justamente la información de las declaraciones juradas de Ricardo Belmont, de Iván Dibós y la tuya, y la contraseña se bloqueó y no pudimos continuar con el proceso, ¿correcto? Así es, pero conforme pasaban las horas, el comportamiento se iba tornando en una actitud extorsiva, es decir, llevándonos al límite de los tiempos para aceptar las propuestas que se venían y que nosotros desconocíamos a dónde apuntaban y a qué gente querían meter al Congreso. Porque era evidente que cuando tiene la última conversación con Ricardo, le dice: el primer puesto para la lista del Congreso es Isaac Humala, el segundo soy yo, y hay otra gente de provincias, y cuando quisimos saber quiénes eran, no quiso dar noticia de quiénes eran. Por lo tanto, y se producían, Marcos, permíteme, se producían en las últimas horas, en los 2 últimos días, comportamientos muy extraños y mentiras tras mentiras, ¿no? Que estoy en Los Olivos, que ya voy para allá, que en 20 minutos, actitudes muy sospechosas, ¿no? Era una tomadura de pelo, y por lo tanto cuando nos quedamos los tres para discutir el tema, dijimos: si estamos contra la suciedad en el espectro político peruano, y estamos predicando honestidad, coherencia, transparencia y confiabilidad, nosotros no podemos seguir en este proceso con esta clase de gente, porque caeríamos en lo mismo.
Correcto. Nuestro objetivo no es el poder por el poder, sino el poder para servir con honestidad, y teníamos que demostrar coherencia. O seguimos con el juego de este sujeto, o cortamos de raíz el tema y seguimos trabajando por obras para tener un partido propio y realmente darle a la población la política que se merece. Y los tres por unanimidad dijimos, se corta este asunto, este sujeto no nos interesa, y la sociedad que está promoviendo, que la disfrute él. Pero nosotros no, nosotros queremos ser coherentes con el pueblo, y por eso decidimos separarnos del proceso. Ningún tipo de chantaje o extorsión era sostenible en esa situación. Yo me informaron tanto tú como Ricardo de la decisión adoptada para de inmediato hacer público esto y ya no apersonarnos a ningún lado, sino dar por finiquitada esta historia y construir, Marcos, el día de hoy una nueva historia. Yo escuchaba el programa en la radio, en la 104.7, te escuchaba a ti y a Ricardo comunicando esto a la opinión pública y las llamadas de las personas conmovidas, sensibilizadas, había gente muy afectada por esta decisión, casi en un luto. ¿Qué les tendrías que decir, Marcos, esta noche a todos los que nos siguen, los que siguen a Ricardo Belmont y que confían en que esto no es sino una piedra más en el camino? Bueno, a lo que nosotros sufrimos, ¿no? Primero, una frustración porque la basura moral en el país está demasiado enraizada. Eso es algo con lo que tenemos que luchar a morir a través de un sistema educativo coherente, pero con un buen ejemplo. El buen ejemplo queríamos comenzar a darlo. Nadie es perfecto, pero sí queríamos luchar por dar un buen ejemplo. Entonces, luego de sufrir la frustración total, el Perú siempre está sufriendo de frustración y frustración, se nos vino a la cabeza de que con nuestra postulación habíamos visto en las redes y en la calle una movilización de fe, de esperanza, en que podía haber otro comportamiento político. Y entonces no podíamos echarnos a llorar ni a sufrir, sino más bien tomar el impulso de todos los espartanos y de todos los que de buena fe se pusieron a actuar con su peculio, porque hay que dejar constancia de lo siguiente. En nuestro grupo, para la lista del Congreso, a nadie se le pidió un solo centavo, solamente se le pidió coherencia moral. Cierto. No sabemos lo que estaba haciendo el otro. Y era una campaña hecha, digamos, o sostenida popularmente. Esto era una especie de, digamos, de teletón en donde el pueblo se estaba poniendo de pie, porque soy testigo en las calles y en las redes de lo que venía ocurriendo, y que parece que esto generó también, pues, la reacción del sistema, ¿no? Y yo entiendo, presumo, que para que el señor Castillo, de ese partido Siempre Unidos, haya hecho lo que ha hecho, deben haber, pues, demasiados intereses, ¿por qué no decirlos?, políticos y económicos para precipitar una situación de esta naturaleza, porque quienes conocemos a Ricardo Belmont y quienes te conocemos a ti y a Iván Dibós, sabemos que ustedes de ninguna manera, pues, iban a aceptar un chantaje de ese tipo. Ahí sentimos la gigantesca responsabilidad moral que recaía en nosotros tres. Porque si la gente se había movilizado y estaba financiando con su peculio carteles, pinturas, y se iba a iniciar todo un gran proceso, entonces nosotros no podíamos seguir con un juego de esa naturaleza. Así que preferimos cortar, pero a esa gente le decimos, no te rindas, que no abandonamos nosotros el escenario, no vamos a estar de mirones, vamos a participar en ese escenario, porque no tenemos un escenario político bueno, pero sí tenemos que trabajar por contar con un partido propio. Así que a partir de en este momento tenemos que juntarnos, no dejen de ir al local, no dejen de contactarse con Enrique Labarte, lo digo directamente. Cierto, Enrique se acababa de sumar justamente para ayudar, ¿no?, en toda esta inmensa tarea de ayudarnos a mejorar o a contribuir a mejorar nuestro país en términos políticos. Y decirles a todos que nos da mejor y mayor tiempo
para ir conociéndonos y la meritocracia que funcione y que sepan que si valen y tienen cualidades, van a estar en el escenario sin tener que poner un centavo. De eso se trata, porque a nadie se le cobra y por lo tanto el que llega sin pagar no tiene nada que cobrar y tiene mucho para servir. Esa es la idea. Ahora, por último, me gustaría que, Marcos, a la gente que está siguiendo el programa en las redes, en la televisión abierta, por el cable, le des un mensaje pues de esperanza. Con Ricardo Belmont seguramente conversaremos el día lunes y me gustaría así que a todos los que están contigo, los que están con esta idea de hacer una política diferente, les digas pues que estas son, digamos, son gajes del oficio, son situaciones que se pueden presentar, pero en las que hay que estar con mayor fortaleza, ¿no? Claro, no hay mal que por bien no venga. Ese es el famoso dicho, no hay mal que por bien no venga. Y si nos ha despertado el coraje, bueno, que ese coraje no decaiga. Muy bien, muy bien. Y tenemos que seguir actuando con esa firmeza para construir algo diferente en nuestro país. Muchísimas gracias, Marcos. Esta situación y las decisiones que han tomado junto con Ricardo y con Iván no hacen sino ratificar, ¿no?, la calidad, la elevadísima calidad personal que tenemos al frente y que, ya digo, nos honra de poder, ¿no?, ayudarlos. Gracias por el enlace, Luis Alfonso, y a todas las personas que han trabajado, a todos les decimos que lo que hablamos, eso hacemos. Así es. Muchas y gracias. Procuramos no defraudarles. Claro que sí. Esta es tu casa. Marcos, esperamos el lunes estar contigo aquí en el panel de Habla el Pueblo. Muy buenas noches. Un abrazo a todos. Un abrazo para ti también. Acepto. Bien, era Marcos Ibaceta explicando. Yo les voy a contar también otros detalles de toda esta situación tan extraña, tan rara, tan sospechosa, que ha hecho que Ricardo Belmont decida, junto con su plancha, no participar más. Bueno, estábamos conversando, Julián, ahora tienes más detalles de lo que yo te adelantaba entrando al set de televisión. Así es, bueno, hay más detalles, mayores precisiones, sin embargo, hay todavía espacio para una interpretación de cómo es que el presidente de Siempre Unidos toma esa decisión abrupta después de haber dialogado durante varias semanas y varios meses con Ricardo sobre un tema, sobre una propuesta, sobre una candidatura, y estando a pocas horas le dice: ahora tienes que llevar a el papá de Humala, a don Isaac, ¿no?, el fundador del etnocacerismo, que además es un ex militante del Partido Comunista. Ahora, no sé si realmente sigue siéndolo, porque espero que él haya mandado a borrar su nombre. Pero esto es realmente sorpresivo. ¿Cómo es posible que después de haber hablado tantos meses, llega en la última hora y dice: no, mira, acá traigo yo, oh sorpresa, a don Isaac, y traigo a otros muchachos que vienen del interior del país? No lo traigo, lo impongo. No, claro. Y no solo eso, yo lo que quiero es recapitular un poco la historia. Yo quiero contarle a nuestros televidentes otros pasajes. Ricardo no quiso participar si no era a través de un proceso de elección interna, de unas primarias. Cosa que ocurrió. Y él se sometió al proceso de primarias y había dos listas, ¿no? Hubo tres candidatos originalmente. Estaba el ingeniero Rómulo Mucho, por quien Ricardo dijo pues las palabras, ¿no?, de mayor cortesía y caballerosidad para que compitiesen. Rómulo Mucho se retiró de la contienda y compitieron Felipe Castillo y Ricardo Belmont. En el proceso se retiró Castillo y, digamos, se nombró o resultó electo Ricardo Belmont en este proceso. O sea, se cumplieron con todas las formalidades legales en ese partido, e incluso el arbolito de obras, que es el símbolo de la esperanza, creo yo, fue parte de lo que se acordó, que ese era el símbolo con el que se iba a participar, y eso se estableció jurídicamente en las actas. Qué raro, pues,
el comportamiento que se produjo en los últimos días, ¿no? En los últimos 2 días. Harold conoce un poco la historia desde dentro y me gustaría que la compartas con nosotros. Buenas noches, Luis Alfonso. Primero, agradecerte por la invitación. Y antes de responderte, quisiera agradecerle públicamente a Ricardo Belmont por haberme invitado a que me incorpore en su equipo, a donde llegamos personas como tú y como yo, que representamos a una generación que durante las últimas décadas, los últimos años, se vio frustrada por la política, por el tipo de política que se hace, se vio frustrada frente a tanto candidato que representa a intereses que son de cualquier candidato, menos del país, menos del Estado, y que sin embargo vimos en Ricardo Belmont, reconocimos en Ricardo Belmont a un candidato atípico, a un hombre honesto, a un hombre coherente, a un hombre que se la jugaba sin portátil, a un hombre que quería que vengan los espontáneos a que se sumen a este proyecto político que volvía con el arbolito, que volvía con un hombre carismático que ya había sido gestión en Lima, que ya había sido autoridad política, que ya había hecho obra sin ser alcalde cuando hacía las teletones, y nosotros vimos en él, los espartanos, los jóvenes como tú y yo, a alguien con quien sí se podía ganar limpio. Y nosotros pensamos eso, y nos sumamos al equipo, y no nos hemos ido, seguimos en el equipo. Pero yo sí pienso de que lo que ha pasado este día ha sido un golpe contra la democracia. Ha sido un golpe contra la democracia porque hoy un traidor intentó extorsionar a Ricardo Belmont, un traidor intentó chantajear a Ricardo Belmont, y Ricardo Belmont no aceptó el chantaje. Ricardo Belmont eligió seguir limpio, eligió que no le impongan a nadie. Decidió no prestarse al juego del gobierno, porque yo pienso que Felipe Castillo ha sido un infiltrado del gobierno. Quien más gana en esta coyuntura, es el candidato del gobierno. Porque Urresti, que es el candidato de Nadine y de Humala, que es un ex militar con denuncias por violación, con denuncias por asesinato, pretende venderse como un tipo carismático, como un tipo apolítico, que logra capturar atención de cierto público. Y el único candidato en el escenario realmente carismático, realmente honesto y realmente independiente es Ricardo Belmont. Entonces aquí yo pienso que han habido 2 cosas. O a Ricardo Belmont le jalaban la alfombra y se lo tumbaban, o a Ricardo Belmont lo compraban imponiéndole una candidatura de una persona que yo te puedo asegurar no está peleado ni con la nuera ni con el hijo. Eso es lo que ha pasado hoy día. Que fue lo que nos dijo Castillo en alguna de las reuniones en la que yo fui testigo, y yo he sido testigo, repito, presencial, de unas cosas que dijo este señor Felipe Castillo, que yo pensé no repetirlas, pero él dijo que él estaba pues en estas conversaciones, incluso mencionó a Blanca Rosales, ¿no? Pero mira, a ver, cuéntanos tú. Te cierro la historia. ¿Por qué digo que es un infiltrado del gobierno? Porque primero, el Jurado Nacional de Elecciones pone 7 objeciones a los documentos que se presentaron para inscribir la candidatura de Ricardo Belmont y su plancha presidencial. Eso fue lo primero que hubo. Y Felipe Castillo se enteró de estas objeciones a través de su personero, el señor Manuel Vázquez, el 23 de diciembre. El 23 de diciembre. Y Felipe Castillo recién informa al equipo de Ricardo Belmont sobre estas objeciones el día martes, el martes 5 de enero. Y se hace el idiota, ¿no? Se hace el idiota durante 12 días. Durante 12 días se queda en silencio, y el día 12 que estuvimos en la reunión, Felipe Castillo llega a contarle que se había reunido primero con Urresti, que Urresti le había ofrecido un número en su lista, sabiendo Urresti que Felipe Castillo le estaba dando el partido a Ricardo Belmont para que postule por Siempre Unidos. 1. 2. Le dice, además te he concedido Canal 7, me he reunido con Blanca Rosales. Solamente una persona que tiene cercanía al gobierno puede ofrecer las pantallas de Canal 7. Y el cuento de Castillo era de que con el 7 Ricardo Belmont iba a llegar a nivel nacional y que necesitaban el Canal 7. Y ambos, y mucha gente sabe que al Canal 7 no lo ve nadie. O sea, bueno, no sé si lo ve nadie, pero no necesitamos ningún canal. No era importante. Pero Ricardo fue rotundo, y yo debo, por full disclosure y para que la gente sepa todo, yo soy abogado de Ricardo Belmont y me consulta ciertas cosas, y yo también le doy mi punto de vista respecto de estos temas, y ahí
yo también me preocupé y dije, aquí hay algo raro. Recuerdo que tú le dijiste a Felipe Castillo, yo soy abogado, por favor, dame esos documentos, quiero ver cuáles son esas 7 objeciones que supuestamente son fáciles de resolver. Y eran objeciones sumamente complicadas. Oye, Felipe, estas 7 cosas son cosas complicadas, no se va a resolver de un momento a otro. 12 días y recién nos vas a decir que hay esto para resolver, se lo dijiste tú. Y Ricardo Belmont le dijo, Felipe, yo soy un hombre que cuenta historias. Si me vas a contar una historia, cuéntamela bien. Te enteraste el 23 que había esto. Esperas 12 días para venir a decirme que hay estos problemas, que son 7 problemas. Cuéntamelo bien. Te despertaste de tu cama, te lavaste los dientes, hablaste con Urresti. ¿Qué más pasó? Claro. Así, porque ya se lo preguntó molesto, indignado, en son de sorna porque le estaban viendo la cara que no tiene. Claro, y este otro señor, Manuel Vázquez, que parecía o se hacía pasar como un tipo serio, como un abogado correcto, resultó ser pues un mentiroso, ¿no? Apagaba el celular, decía esto yo lo resuelvo en la notaría, lo subsano, una sarta ¿qué cosa? De traidores. Traidores. Y después de Urresti, después de Blanca Rosales, le dice, pero Ricardito, te tengo ahora la buena noticia. Isaac Humala quiere estar en la lista y quiere ir con el número 1. Isaac Humala quiere ir con el número 1. Significa captar votos, significa la valla, significa un montón de cosas. Y Ricardo Belmont, que no necesita a Isaac Humala, no lo necesitó, no lo va a necesitar, y que tampoco es tonto, le dijo, oye Felipe, a ver, en la mañana Isaac Humala en su columna en el diario Expreso me lanza flores al final. No solo le lanza flores, yo quiero contar un poco, yo tengo aquí el recorte del artículo. Isaac Humala, déjenme leerlo por favor, en el diario Expreso, ese mismo día en el que el señor Castillo habla con Ricardo, le dice, Isaac Humala tiene que ir como número 1, ¿correcto? Léelo tú mejor, es el último párrafo del artículo. Isaac Humala, en el artículo que publicó ese día que se reunió Castillo con Ricardo Belmont, le dice, pero el Perú profundo, de estirpe incaica, los tiene hackeados principalmente en minería, hidrocarburos y agricultura no tradicional. En las próximas elecciones, el candidato presidencial, Ricardo Belmont, puede ser el outsider y arrasar las elecciones si acepta la representación del Perú profundo, es decir, restablecer la Constitución legítima de 1979. Esto lo escribió en la mañana de aquella tarde cuando Castillo llegó a decirle que Isaac Humala debía ir en la lista como el número 1. Y el día previo le había ofrecido, o esa mañana, o le había dicho que Blanca Rosales ponía el Canal 7 a disposición de esa candidatura, cosa a la que Ricardo se opuso. Y remata con algo. Dame la mano, de caballeros, va Isaac Humala. Y si es que va Isaac Humala, entonces yo también corro contigo. Durante todos los meses de campaña. Y no solo eso, sino que ahí Ricardo le pregunta por la hija, Ángela Castillo, que es una chica a la que yo conocí y que parecía ser una buena persona, era quien, por su hoja de vida, iba a ir como cabeza de lista por Lima, ¿no? Y cuando Castillo dice, no, ahora Humala, y yo, y todo empieza a sonar raro, y yo le digo, como abogado, aquí hay algo que no viene bien, ¿no? Bueno, en fin, vamos a corte y venimos con las noticias en un instante. Lucha con firmeza.